Pasarela Milán para Joao Félix, debut soñado con gol y victoria ante la Roma. ¿Quién no se ha emocionado alguna vez porque el talentosísimo futbolista portugués Joao Félix iba a llegar a su club? El atacante luso, si por algo ha destacado siempre, es por ir sobrado de talento y capacidad para manejar el esférico a su antojo. Han sido muchos los clubes que a lo largo de su carrera han solicitado sus servicios: Atlético de Madrid, Barcelona, Chelsea y el último de ellos, Milán. Y por lo general todos han acabado decepcionados o esperando más de su nivel futbolístico. Veremos cómo funciona esta otra de las tantas cesiones que ha movido el internacional portugués. En total, según Sport, Joao Félix ha movido ya prácticamente 200 millones en fichajes, 70 entre traspasos y cesiones. ¿Funcionará esta con Sergio Conceição en el Milán? El que es el único de los entrenadores que ha tenido de su misma nacionalidad desde su salida del Benfica. Analicemos cómo sería su posible encaje. El conjunto rosonero está jugando en la actualidad bajo un 4-3-3 con el técnico portugués, con una formación que ayuda bastante a que el ataque milanista se centre en ese costado izquierdo donde tienen probablemente a sus dos mejores jugadores, Theo Hernández y Rafael Leao, y donde jugadores como Pulisic o Musa se supone que dan profundidad por el costado derecho, pero especialmente el estadounidense tiende más a ocupar esa zona central del campo, aunque a veces jugadores como Reinders partan de la posición de media punta en algunos partidos en los que a priori son superiores. El encaje de Joao a simple vista no parece nada sencillo. Los posibles encajes del ex del Chelsea que parecen posibles, aunque quizá algo remotos, son los siguientes. En primer lugar, que los italianos jueguen con doble pivote y él de media punta, aprovechando de él la que a priori es su mejor posición. O en segundo lugar, ya que Morata ha tenido esa inesperada salida a Turquía y que tampoco parecen tener un 9 del que Conceição se fíe, como son Abraham o Jovic, quizá pueda usar la perla formada en el Benfica de falso 9, ya que el rol que están teniendo sus delanteros es el de bajar mucho a recibir, llegando a estar casi a la altura de los centrocampistas, por lo que quizá alguien con buen toque de balón como Joao pueda funcionar bien, porque el tiempo para que consideren al de 25 años como un fracaso definitivo está cada vez un poquito más cerca. Y lo preocupante de su carrera es que ya no es esa joven promesa de 19 años que aún tenía que esperar a que un club se acomodase a su talento y cualidades. Ahora mismo es el propio jugador el que no sabe adaptarse a las necesidades de los clubes en los que trabaja. Esto es justo lo que le ha ocurrido en todos los clubes anteriores en los que ha estado, y si no, que se lo pregunten al Barça y al Atlético. El problema de Joao Félix está muy claro. Es un jugador de equipo grande que solo sirve para equipos que tengan la posesión y hagan ataques posicionales de forma regular. ¿Y por qué no está triunfando en ellos? Pues en primer lugar, y más obvio, por su falta de consistencia durante toda su carrera. Porque recordemos que el futbolista portugués era uno de los futbolistas más prometedores del mundo cuando debutó en su temporada 2018-2019. Sin embargo, las temporadas que ha disputado desde su debut en las 5 grandes ligas, al menos numéricamente, han estado muy por debajo de las expectativas. Si únicamente tenemos en cuenta los goles y asistencias que ha anotado desde su debut, sería el jugador número 155 de las 5 grandes ligas, por debajo de jugadores como Lookman o Martial, que le superan con 53 goles y asistencias. Son números realmente mediocres para lo que todo el mundo había catalogado como un talento generacional, porque Joao Félix, o el menino de oro, como se le llama en Portugal, que significa joven de oro, era un talento brutal. Joao Félix, en su temporada de debut en la liga portuguesa, era un delantero de 19 años que hacía lo que quería en su competición nacional. Atentos a las cifras. Jugó 26 partidos, anotó 15 goles y repartió 7 asistencias. Al mismo tiempo también creó 12 ocasiones claras, repartió 1,1 pases clave por partido y se regateó a 0,7 rivales por encuentro, que tampoco era una barbaridad, pero lo hacía con un 57% de efectividad, un porcentaje bastante alto para un delantero, teniendo en cuenta sobre todo que se van de los defensas, los más complicados de driblar. Y sí, esto lo hacía en el Benfica, en la liga portuguesa, la cual pues todos sabemos cómo es su dificultad. Pero quién sabe si con el enfoque correcto puede convertirse en lo que un día todos pensaron que iba a llegar a ser. Algo que parece que puede ayudarle a lograr sus metas es tratar de favorecer al que es uno de sus ídolos, Cristiano Ronaldo. O al menos eso declaró en una entrevista, que querría ayudarle en el Mundial que se disputará en 2006 en México, Canadá y Estados Unidos. Eso creo. Todo indica que sí. Él tiene este sueño de ganar el Mundial. Por eso vamos a hacer eso. Darle este premio, porque creo que es lo único que le falta. Dijo Joao sobre si espera jugar con Cristiano el próximo campeonato del mundo. El atacante luso es un jugador que con la mentalidad adecuada y un proyecto que le dé la confianza que necesita, quizá sí pueda desplegar sus alas al completo. Pero claro,
ha de dar su mejor versión en todos los sentidos. Porque el futbolista portugués, jugando únicamente de vez en cuando, ha conseguido ser el futbolista de toda Europa que más goles esperados genera de las 5 grandes ligas por 90 minutos. Que recuerdo que los goles esperados son el valor numérico de las oportunidades que genera un jugador con sus tiros a portería. Y que en esos percentiles por 90 minutos están jugadores como Salah, Kane o Lewandowski. Por lo que sacar la mejor versión del Menino de Oro es una cosa muy seria. Por cierto, muy importante, si todavía no lo has hecho, suscríbete al canal. Y dicho esto, sigamos. Joao es un jugador de muchas habilidades ocultas, o bueno, no ocultas, pero con una cantidad considerable de capacidades que parece que no emplea todas sus energías en mostrar al público. Otra prueba de su talento es que también es de los jugadores de Europa que más faltas recibe. Una prueba habitual de un futbolista talentoso es justo eso, la cantidad de faltas que recibe. Futbolistas como Messi, Cristiano o Neymar siempre han estado entre los que más faltas han recibido porque no había otra forma de pararlos. Y curiosamente, los últimos 365 días en las ligas europeas se encuentra en el puesto 99 de los futbolistas que más faltas han recibido. Son por datos como este que pensamos que el futbolista, si logra alcanzar la continuidad en algún club, sí podría llegar a tener una carrera futbolística memorable. No obstante, son muchos los elementos los que han de coincidir para que el ya no tan joven luso triunfe en este deporte tan altamente competitivo. Al final, si lo comparamos con los otros delanteros o mediapuntas que sí han triunfado, ¿cuál es el factor que les diferencia a unos de otros? Por ejemplo, según FBref, este es el top 10 actual de jugadores más parecidos al futbolista portugués. Todo en base a la estadística avanzada. En ella tenemos nombres con cualidades bastante similares. Jugadores que, aunque no sean del mismo nivel de calidad o que sí han llegado ya a ese nivel máximo que pueden alcanzar, sí tienen atributos bastante similares. Hablamos de profesionales como Musiala, Matthews, Cunha, Dani Olmo o Luis Díaz. Perfiles muy similares pero con más protagonismo en sus equipos. Su falta de minutos en todos los clubes en los que ha estado no es que sea una manía personal de los entrenadores con los que ha compartido estancia, sino que ahora mismo simplemente no parece rentable su estancia en el campo en su puesto concreto como titular. Ya que si se compara con el top 5 de sus jugadores más similares según Opta, Cunha, Luis Díaz, Dani Olmo, Harvey Baines o Madueke, todos ellos son más productivos en cuanto a generar goles y asistencias por 90 minutos. Y eso que de todos ellos, él es el que menos minutos ha disputado de largo en las competiciones ligueras. Desde luego, ese es un factor importante a la hora de determinar por qué su simple talento no le ha sido suficiente para ganarse el puesto en los mejores equipos del mundo. Porque en la élite todos están de acuerdo que siempre se necesita algo más que ser el bueno del instituto. La mayoría de sus compañeros opinaban lo mismo sobre él y el por qué aún no está dando todo lo que podría dar. Esto decía Yannick Ferreira Carrasco, por ejemplo. Su actitud fue buena, pero puede que no haya hecho lo que le pedía el entrenador. Cuando eres joven, todos los atacantes quieren atacar y no defender, y a veces puede que no hayas defendido lo suficiente, como quería el entrenador. Siempre se ha dicho de Joao que de talento iba sobrado, pero que lo que le faltaba es la actitud. Aunque luego, curiosamente, si miramos sus cifras defensivas comparadas con los jugadores más similares a él, tampoco es que hablemos de un jugador vago, que digamos. Porque siguiendo con la comparación de sus jugadores similares en la temporada pasada, vemos que en lo que se refiere a recuperar balones, realmente es un jugador estándar. La temporada pasada, jugando una cantidad similar de minutos, realizaba una cifra similar de acciones defensivas respecto a los futbolistas a los que más se asemeja. Por tanto, tampoco sería justo acusar toda la falta de éxito de su carrera a que no le echa las suficientes ganas o que va de estrellita mundial sin llegar a serlo todavía. Quizá, en el caso de la exestrella del Benfica, lo que nunca se ha llegado a plantear es que puede que el límite de su talento sea este. Que igual ya estamos viendo el prime de la estrella lusa. Porque fijémonos simplemente en sus números y la cantidad de partidos que ha jugado. Si analizamos sus temporadas, observamos que prácticamente siguen un orden descendente, siendo las temporadas de su inicio en las que más protagonismo ha tenido y perdiéndolo conforme iban avanzando los años. Cuando la progresión de las supuestas estrellas de su calibre debería ser la contraria y tener una evolución acorde a su talento. Y prácticamente del mismo modo ocurre con su producción ofensiva, en la que sin ningún tipo de duda vimos su mejor versión en ese primer año en el Benfica, que maravilló al mundo entero y le valió para conseguir ese traspaso al Atlético de Madrid por 126 millones de euros. Después, sus mejores versiones han estado casi más cerca de la versión con el Benfica que con cualquier otra versión del Chelsea o del FC Barcelona, ya que quizás siempre se ha etiquetado al exjugador del Benfica como el siguiente talento generacional que iba a hacer deslumbrar al mundo del fútbol entero, cuando quizá esto no era algo del todo justo para él. Incluso el que puede ser el mayor contrario en cuanto a valores o forma de ver el fútbol, el Cholo Simeone, admitió que por cuestión de actitud no tenía ningún problema con él, que a nivel de compromiso y esfuerzo no tenía ningún reproche que hacerle al jugador portugués durante el inicio de la temporada.
Porque ¿y si simplemente ya hemos visto su mejor versión? ¿Y si esa versión ha sido la del Benfica, la cual mostró con 19 años? Y ahora, por culpa de esa espectacular temporada, tiene la expectativa del resto del mundo que ha de convertirse en la siguiente estrella mundial. Pero quizá su verdadero tope de talento futbolístico ya lo ha alcanzado. Está claro que desde luego no es nada fácil ser una estrella mundial. Y al menino de Boro siempre se le ha dicho que si no es el siguiente Neymar, Luis Suárez o Mbappé, es por su culpa. No obstante, igual es que simplemente con su talento no le es suficiente para llegar a esos picos. Quizás los aficionados de esos equipos le hayan exigido más de lo que podía llegar a ser. Por ejemplo, este es Joao Félix en su mejor temporada, la del Benfica, comparado con la primera temporada de Neymar en el PSG. Ambos jugaron una cantidad similar de partidos, el luso 26 y el brasileño 20. Sin embargo, el 10 de la selección brasileña le supera en todos los aspectos ofensivos imaginables posibles. Por lo que ya vemos que en la mejor versión de la joven promesa portuguesa, sus cifras e impacto en el juego a nivel ofensivo es que ni se acercan a Neymar. El brasileño regateaba hasta 7 veces más por partido, tenía más goles y asistencias en menos partidos, creaba el doble de grandes ocasiones y recibía el triple de faltas. Con esto lo que tratamos de decir es que quizás tampoco está tan lejos Joao Félix de su nivel real y que tiene complicado alcanzar un nivel tan alto como el de jugadores como Neymar. Y tampoco es justo exigirle parecerse algo a semejantes picos, porque él va a ser siempre un buen jugador de fútbol, con talento, pero que su nivel de expectativas sea alcanzar un nivel top 5 Balón de Oro es algo probablemente impuesto por esos 126 millones de euros que se pagaron por él siendo tan joven. Y que realmente él mismo debería ser el que se marque cuáles son sus objetivos. Así que así sería como lo vemos, al menos nosotros, los objetivos y los niveles a alcanzar del luso. No obstante, no deberíamos catalogar como fracaso cualquier experiencia en un club grande en el que no se consigue ser titular indiscutible. Quizás simplemente no es el modelo que más se adapte a él o no es su estilo de juego idóneo. Contadnos vosotros, ¿qué equipo creéis que es el más adecuado para que Joao Félix vuelva a hacer una temporada mínimamente parecida a la que hizo en el Benfica? Nada más que decir, si os ha gustado el vídeo, como siempre, dadle like, dejad vuestra opinión en los comentarios y no os olvidéis de suscribiros. Y nos vemos en el siguiente vídeo de Visual Fútbol. Adiós.